Saludos hermanos. Bendecidos sean todos en el Señor. Soy Joeni. Hoy estaré exponiendo el tema. El cielo es para todos, pero no todos entrarán en él. Jesús, a quien proclamamos como nuestro Dios y Señor, nos invita a seguir el camino que Él nos ofrece, que tendrá un final feliz y nos conducirá a la vida eterna. No así el que el mundo nos ofrece y que al final nos conducirá al infierno. Entonces dijo Jesús a sus discípulos: si alguno quiere venir detrás de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Mateo 16, 24 al 27. El camino del cristiano está lleno de obstáculos, espinos, dificultades, brega, lo justo, sin excesos, con lo necesario. Pero conduce a la gloria. El camino que ofrece el mundo está alfombrado, lleno de lujos, riquezas, comodidades, opulencia, excesos. Así lo afirma la Sagrada Escritura. No temas cuando el hombre se enriquece, cuando crece el boato de su casa. Que a su muerte, nada ha de llevarse, su fortuna no bajará con él. Aunque en vida se bendecía a sí mismo, te alaban, porque te has tratado bien. Irá a unirse a la estirpe de sus padres, que nunca verán la luz. El hombre en la opulencia no comprende, a las bestias mudas se asemeja. Salmo 49, 17 al 21. En Mateo 7, 13 al 14 nos dice el Señor: entren por la entrada estrecha. Porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Mas que estrecha es la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo encuentran. Aquí centramos la atención en el versículo 13 donde dice que son muchos los que entran por el camino de la perdición. Muchos. Y en el versículo 14 el mismo Señor nos dice que son pocos los que encuentran el camino de la vida. Si equiparamos o relacionamos las palabras muchos y pocos, nos damos cuenta que la balanza es desigual, que hay una disparidad. O sea, los muchos que van por el camino a la condenación eterna versus los pocos que van camino a la vida eterna. Y esto es preocupante, pues, ¿qué estoy haciendo yo para que mi familia, amigos, conocidos o para que el mundo se salve? No sé si están enterados de que la palabra del Señor dice en Santiago 5, 19 al 20. Si alguno de ustedes, hermanos míos, se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado, salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Y en 1 de Pedro 4, 8. Ante todo, tened entre ustedes intenso amor, pues el amor cubre multitud de pecados. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Se lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que el que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Mateo 19, 23 al 26. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Mateo 7, 21. Concilio Vaticano II. El Sagrado Concilio centra su atención en primer lugar en los fieles católicos. Y enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición, que esta iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la Iglesia. Él mismo, al inculcar con palabras explícitas la necesidad de la fe y el bautismo, Marcos 16, 16. Juan 3, 5, confirmó al mismo tiempo la necesidad de la Iglesia, en la que los hombres entran por el bautismo como por una puerta. No podrán salvarse aquellos hombres que, conociendo que la Iglesia Católica fue instituida por Dios a través de Jesucristo como necesaria, pero sin embargo, se negasen a entrar o a perseverar en ella.
A esta sociedad de la Iglesia están incorporados plenamente quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo, aceptan la totalidad de su organización y todos los medios de salvación establecidos en ella, y en su cuerpo visible están unidos con Cristo, el cual la rige mediante el sumo pontífice y los obispos, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno y comunión eclesiástica. No se salva, sin embargo, aunque esté incorporado a la Iglesia, quien, no perseverando en la caridad, permanece en el seno de la Iglesia en cuerpo, mas no en el corazón. Pero no olviden todos los hijos de la Iglesia que su excelente condición no deben atribuirla a los méritos propios, sino a una gracia singular de Cristo, a la que, si no responden con pensamiento, palabra y obra, lejos de salvarse, serán juzgados con mayor severidad. Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, número 14. Aclaramos que por yo lleve el nombre de católico y esté incorporado a la Iglesia, no tengo asegurada la salvación, sino permanezco en el amor. Los hermanos separados creen que por el hecho de aceptar a Jesucristo como único y suficiente Salvador, es lo que determinará mi salvación, no importa cómo se haya llevado la vida, si se ha permanecido en el amor o no. Para ellos las obras no sirven para nada. Sino solo el recitar la fórmula. Si digo la fórmula antes de morir la hice. Pero esta fórmula ni siquiera se encuentra en la Sagrada Escritura. Además el Señor lo aclara. No todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre Celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, agentes de iniquidad. Mateo 7, 21 al 23. ¿Qué es permanecer en el amor? La misma Sagrada Escritura te contesta. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, vengan, benditos de mi Padre, reciban la herencia del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, y me dieron de comer. Tuve sed, y me dieron de beber. Era forastero, y me acogieron. Estaba desnudo, y me vistieron. Enfermo, y me visitaron. En la cárcel, y vinieron a verme. Entonces los justos le responderán, Señor, cuando te vimos hambriento, y pedimos de comer, o sediento, y pedimos de beber. Cuando te vimos forastero, y te acogimos, o desnudo, y te vestimos. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte. Y el Rey les dirá, en verdad les digo que cuanto hicieron a unos de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicieron. Mateo 25, 34 al 40. ¿Qué es no permanecer en el amor? El Señor te responde. Entonces dirá también a los de su izquierda, apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me dieron de comer. Tuve sed, y no me dieron de beber. Era forastero, y no me acogieron. Estaba desnudo, y no me vistieron. Enfermo y en la cárcel, y no me visitaron. Entonces dirán también estos, Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, forastero o desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te asistimos. Y él entonces les responderá, en verdad les digo que cuanto dejaron de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejaron de hacerlo. Mateo 25, 41 al 45. La salvación no es exclusiva de los católicos, sino es para todo aquel que permanezca en el amor. Así lo afirma la Sagrada Escritura. Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5, 9. Después miré y había una muchedumbre inmensa, que nadie podría contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, de pie delante del trono y el Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Apocalipsis 7, 9. Concluimos esta breve disertación con la carta del apóstol Santiago. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, vayan en paz, caliéntense y hártense, pero no les dan lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta y al contrario, alguno podrá decir, tú tienes fe, pues yo tengo obras.
Pruébame tu fe sin obras y yo por las obras te probaré mi fe. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. ¿Quieres saber tú, insensato, que la fe sin obras es estéril? Abraham nuestro padre no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿Ves cómo la fe cooperaba con sus obras y, por las obras, la fe alcanzó su perfección? Y alcanzó pleno cumplimiento la escritura que dice, creyó Abraham en Dios y le fue reputado como justicia y fue llamado amigo de Dios. Ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Del mismo modo Rahab, la prostituta, no quedó justificada por las obras dando hospedaje a los mensajeros y haciéndoles marchar por otro camino. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Santiago 2, 14 al 26. Que el Señor siempre nos ayude y nos dé su gracia para seguir el camino que Él nos ha trazado y no el que el mundo y la carne nos presentan. Santa María Madre de Cristo y Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, que recurrimos a ti.